Miremos la segunda, dice, mientras se completaba un proyecto, una huelga de trabajadores en la ciudad resultó en que el entregable requerido llegara tarde. Oh my God. ¿Qué es generalmente lo mejor que puede hacer el gerente de proyectos? Vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo aquí. Dice, dígale al vendedor que deje de trabajar en el proyecto hasta que se resuelva la huelga, ¿no? ¿Qué dirían ustedes ahí, no? Recuerde al vendedor que están bajo contrato a precio fijo y por eso debe implementar los correctivos, ¿no? Extender el contrato por la duración del retraso, implementar un crashing para cortar otras partes del proyecto para cumplir con la fecha de terminación. ¿Qué dirían ustedes en esta pregunta? ¿Por cuál se inclinarían? ¿Mm? ¿Por cuál me Andrés, puede? yo en Ajá. esta coloqué la D, Ajá. me fui por el lado del crashing y bueno, leyéndola nuevamente, a ver, yo la vi con un enfoque de que las dos primeras opciones a mí me Ajá. sonaron como muy tajantes, entonces digamos que pensé mucho en este tema de que integramos a todos los interesados, que somos un solo equipo, como todo este beneficio mutuo, entonces no me quise ir como por eso. Y la parte de extender el contrato, pues sí la descarté de una porque pues me enfoqué como, bueno, lo necesito ya, como que no tengo esa opción de relajarme y extenderlo. Entonces, pues no sé, eso fue como mi análisis así O- rapidito. ok, bien, Adriana, ¿no? Bien, bien, buen punto, ¿no? Buen punto. Uno, porque quizá, ¿no? Uno diría, bueno, aquí, primero que todo, entendiendo la pregunta, ¿no? No me dicen si es ágil, no me dicen si es tradicional, no me dicen si es híbrido, entonces tendría que quizá no entender, ¿no? Que puede ser un contrato de cualquier tipo, no me dicen nada y nada, o sea, estoy completamente, por una huelga de trabajadores en la ciudad, resultó que el entregable requerido llegara tarde, ¿no? Llegara tarde. Uno podría pensar que este tipo de huelgas es un riesgo de fuente externa, ¿cierto? Un riesgo de fuente externa regularmente es un riesgo que yo no puedo controlar, ¿cierto? No podría empezar. Por ejemplo, el COVID no lo puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa, ¿no? Todos los factores tipo pestal, ¿no? Políticos, económicos, tecnológicos, ambientales, sociales y legales, no los puedo controlar, ¿no? Digamos, pasa, ¿no? Pasa. Entonces, si uno dijera, ¿no? Implementar un crashing para a cortar otras partes del proyecto para cumplir con la fecha, uno diría, bueno, eso podría ser una perspectiva de pensamiento bueno, del mundo real, ¿no? Muchas veces, ¿no? Depende del contrato lo que yo maneje. Sin embargo, siempre, ¿no? Siempre, quizá antes de implementar acciones correctivas, ¿qué es lo que yo debería hacer, por ejemplo? ¿Qué deberíamos hacer antes de implementar, por ejemplo, un crashing, que es una acción correctiva que busca recuperar de pronto el atraso? Medir impactos. Revisar Me, contrato. es bueno revisar contrato, evaluar impactos, ¿no? O sea, entender causa raíz, ¿sí? O sea, identificar, proponer, porque como yo no puedo alterar la triple restricción, recuerden, un crashing es incremento de ¿qué? ¿Qué es un crashing? Incremento de recursos. Recursos. De costos. Recursos que genera costos, entonces yo no puedo tomar una decisión de manera directa, ¿cierto? En incrementar esto. Entonces quizá previamente no debería entender algunas cosas. Por esa razón quizá la de, bueno, ok. Dígale al vendedor que deje de trabajar en el proyecto hasta que se resuelva la huelga. Bueno, no, esto pues tampoco. Recuérdele al vendedor que están bajo tipo de contrato precio fijo y por eso voy a implementar los correctivos. ¿Qué creen de eso ustedes? La B. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Será que por el hecho de que yo haber firmado un contrato por precio fijo significa que yo puedo asumir la totalidad de riesgos, tanto conocidos como desconocidos, y por lo que pase en el No, marco del PMI? No, no. además que es un riesgo, se me olvidó la palabra que usaste, o sea, es un factor Un riesgo externo, o externo. sea, ajá, Exacto, ¿no? de fuerza Entonces, mayor miren, podría ser algo así. claro, y eso pasa, y eso debe pasar en el mundo real, ¿si me entienden? Lo que pasa es que a veces las empresas donde uno está trabajando
se meten a hacer firmas de contrato por precio fijo y no entienden el significado del contrato por precio fijo. Y se materializan riesgos. Y ahí es que usted entra a responder, ¿no? Sí, venga, venga, me lo Pero encontré. Andrés, ahí también tiene que ver mucho el tema del gana-gana, ¿no? De sentarse uno con el contratista y venga, si yo no le voy a transferir todo el riesgo, venga y acordamos cómo lo podemos manejar. Exacto, pero acordémonos nosotros siempre que cuando yo hablo de riesgos, siempre los riesgos en el examen, para el examen, son una gestión absolutamente transparente. Ok, cuando digo transparencia en riesgo significa que la identificación, el análisis, la respuesta, la implementación, la gestión, ¿sí?, del riesgo en su monitoreo y control son una tarea de tracto continuo transparente. Mis números, todas mis estimaciones, todas mis cosas han sido transparentes para todas las partes. No como pasaría en el mundo real, que a veces digo, bueno, firmo, bueno, yo calculo mi riesgo y veré, pum, le pongo un FIBO, alguna cosa y hágale, ¿no? Sí, que es lo que pasa en el mundo real. Entonces, en mi examen, si me entienden, yo tengo que entender que todas las cosas son estimadas, que todos los números son transparentes, ¿ok? Ante todas las partes. Por eso, yo no simplemente puedo decirle, usted tiene un contrato por precio fijo, entonces hágale, hermano, responda por los correctivos, que es una posición que puede ser del mundo real, pero no necesariamente significa eso aquí. O sea, todo lo desconocido, cualquier riesgo desconocido no planeado, pese a que tenga un contrato por precio fijo global, implica, si me entienden, que yo tenga que asumir esos riesgos. O sea, va a implicar una solicitud posible de cambio. ¿Ok? Entonces diría, no, claro, extiende el plazo por la duración del retraso, lo más quizá que se ajusta, ¿no?, a esta situación. Es como lo que más se ajusta, ¿no? Es decir, un riesgo de fuente externa no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad. Entonces yo lo que debería ser que es evaluar el impacto de todas las novedades que nunca fueron planeadas, ¿sí?, sobre lo que pasa. Herbert. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, Una Herbert, ¿cómo estás? consulta. Ujú. Como gerente del proyecto, ¿yo sí puedo extender un contrato así, sin autorización, o tengo que hablar con el producto owner? Digamos que claro, ¿no? Digamos que hay que hablar, hay que buscar toda la gestión, ¿no? De alguna manera. O sea, hay que hacer la gestión, hay que pues evaluar lo que pasa para buscar, ¿no?, hacer ese proceso. No busquemos, toca hacer la extensión del contrato, sí, digamos, derivado de todo lo que pasa, ¿no? Hacer la legalización de todo lo que pasa, ¿no? Activará, por ejemplo, al supervisor del contrato, al administrador del contrato, ¿no? Hacer todo el proceso como tal. Pero ahí me queda la duda, porque, o sea, si no tengo la potestad directa para hacer una extensión del contrato, porque hay que una gestión por detrás, pues yo tampoco tenía para hacer una gestión digamos, de crashing, donde yo aumentaba los recursos, ¿no? Yo iba para el mismo sentido de José Luis. Se Mm. supone que este es un tema relacionado también con la triple restricción. O sea, ni más tiempo ni más plata. Mm. Correcto. Sí, sí, digamos que quizá puede ser, ¿no? Como que dice, podría haber faltado aquí una palabra como decir, bueno, proponga, ¿no? O proponga una extensión al contrato. Lo que pasa es que no puede ser implementar un crashing. ¿Sí me entienden? Digamos que si uno dice implementar un crashing, ¿no? El incremento del crashing, así como este, ¿no? Que es quizá, no, yo un crashing, no, regularmente, yo tendría que entender más elementos, ¿no? Para entender si efectivamente necesito montar el dinero como tal. ¿Cierto? Y decir, bueno, tengo que ponerte dinero para realmente buscar cumplir con la fecha de entrega. ¿Sí? Entonces yo tendría que tener como un insumo dentro de la pregunta que me diga que quiero mantener la fecha de entrega. Sí, al sponsor le interesa mantener la fecha de entrega constante. Sí, pero posiblemente mi proyecto pudo haber sido parte de un programa. Sí. Y no necesariamente, sí, el hecho de que el proyecto esté atrasado significa que yo necesariamente tenga que cumplir con la triple restricción. Porque si mi proyecto hace parte de un programa, por ejemplo, un programa interdependiente con mi proyecto, sí puede estar más atrasado aún todavía. ¿Sí? Entonces a mí me pueden decir, mi pues sponsor, no me puede decir, ¿sabes qué? No, fresco, o sea, adelántate, atrásate, digamos que allá arriba a nivel de esa gerencia y programa. Entonces, si yo voy a implementar un crashing, directamente crashing, ¿no? En cierta forma me tendrían que dar como quien dice, ¿no?, una situación en la pregunta que me diga, oye, tiene que entregar la fecha de terminación del proyecto en ese momento. Esta ¿Sí? es una de esas preguntas en las que hay dos respuestas que posiblemente sean verdaderas, pero una es más verdadera que la Pero otra.
Exacto, ¿no? Y quizá aquí, digamos que quizá aquí la pregunta pudo haber, aquí la respuesta pudo haber complementado, ¿no? Proponer una extensión o proponer alguna cosa, digamos que es como la que más se adapta. Sí, yo sé que son muy, muy ahí y eso tenemos que estar muy pilosos en en el examen, porque en el examen va a pasar este tipo de cosas. Pero en el examen una es descartable. La 3 es como que uno dice, bueno, esta definitivamente quizá no es. Me tengo que quedar en 2. ¿Sí? Entonces, si me quedo en esas 2, ¿cuál es la que yo más quizá, digamos, debería pensar en esas 2? ¿Sí me entienden? Es como de ese tipo. Bien, muy bien. Perfecto.